Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. El día de hoy estamos presentando un tema muy importante para el país y en el campo de la salud pública, ¿no? Que se lleva desde el ente rector, que es el Ministerio de Salud, ¿no? Es un tema que ha sufrido cambios desde las denominaciones, desde el nivel central, pero es muy importante por cuanto nosotros debemos entender que los problemas de salud pública requieren respuestas, ¿no? Y desde ahí tenemos que analizar la misma denominación, ¿no? Lo que significa una estrategia. Les quiero también, en primer lugar, dar la bienvenida a todos, agradecer a los organizadores y además motivar para que el entendimiento de esta ponencia sea cabal, por lo menos para que nos lleve, ¿no?, a seguir buscando información, actualizando información, porque esto va variando en el tiempo, ¿no? Y sobre todo de la situación de estas estrategias sanitarias nacionales y regionales, ¿no? Quiero hacer también una llamada a todos los participantes a que continúen fortaleciéndose en sus capacidades, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo frente a amenazas como la que tenemos en una pandemia, que ahora está ya en una nueva variante, ¿no? Y que tenemos que combatir. Igualmente combatimos las prioridades, o sea, las enfermedades, los daños que atacan tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿no? Y que generan mayor morbilidad y mortalidad en el país. Muy bien, entonces vamos a empezar. Estábamos diciendo ya de que la estrategia sanitaria, la estrategia en sí constituye una respuesta, ¿no? Decimos a veces, basándonos en algunos documentos, que la estrategia no es otra cosa que el arte de la guerra. Entonces todos ustedes, en algún momento, si es en pregrado o es en posgrado, van a tener que leer un librito obligatorio, ¿no? En los posgrados, sobre todo, ¿no? Que es el Sun Tzu, el arte de la guerra. Y donde se habla del significado de una estrategia, no a nivel de salud, lógicamente, sino a nivel de una guerra. Pero realmente lo que hacemos contra las enfermedades que son de salud pública, que son poblacionales, porque decir salud pública es de referirnos a la salud poblacional, de toda la población, no a la salud individual, ¿ya? Sino a la salud poblacional. Entonces, en un país como el nuestro, que está en desarrollo, con escasos presupuestos, ¿no? Para el tema de la salud, entonces tenemos que estar propiciando, promoviendo, generando estrategias. ¿Cómo? Porque la estrategia se da así de esa manera, ¿no? ¿Cómo puedo combatir, por ejemplo, la tuberculosis, que es un problema de salud pública, ¿no? Que enferma y también mata, si es que no es a tiempo tratada, ¿no? O cómo puedo combatir el SIDA, ¿no? Entonces la estrategia en sí constituye una respuesta a ese cómo, ¿ya? Y también recordarles lo que es la salud pública, ¿no? Y la salud pública no es otra cosa que precisamente ubicarla. En primer lugar, decimos que la salud pública es acción del Estado, ¿no? O sea, el Estado tiene la obligación de generar políticas, entre ellas las estrategias, por ejemplo, generar programas, planes, proyectos, ¿no? Para combatir los riesgos, daños, pero también para la promoción de la salud, que va en lo saludable. Muy bien. Pero también es una acción de las comunidades, la salud pública. O sea, no solamente, cuando hablamos del Estado, hablamos también de los profesionales de la salud, de los técnicos en salud que hacen salud pública, ¿no? De alguna manera, porque la salud pública en sí es una ciencia multidisciplinaria. O sea, no lo hace solamente la enfermera, no lo hace solo el médico, no solo el obstetra o el odontólogo, lo hacemos todos. Incluso
aquellos que no son de la ciencia de la salud. Por ejemplo, los economistas también, si trabajan en salud pública, van a hacer salud pública, ¿no? Igualmente los sociólogos, ¿no? Igualmente los antropólogos, en fin, otras profesiones también que tienen que ver con la salud pública, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos decía hace muchísimos años que la salud pública es la promoción es la promoción de la salud, de la prevención, es la recuperación, la rehabilitación, ¿no? Pero todo eso, decía, tiene que ser en conjunto con la comunidad organizada. Y muchas veces los salubristas no trabajan con la comunidad organizada, trabajan entre ellos, validan las políticas, las propuestas, solamente entre los profesionales de la salud, entre los expertos, ¿no? Entre con organismos internacionales, incluso a veces se dialoga al respecto, ¿no? Y olvidamos que la comunidad es la que tiene que dar la respuesta también en el tema de salud pública. También la salud pública es una disciplina, ¿no? Por eso la estudiamos, ¿no? Existen posgrados de salud pública y ahora existe una profesión en la Universidad Cayetano que es de salud pública. No sé cuánto de eso puede hacer mejor o menor el impacto de la profesión. Porque nosotros, por ejemplo, en el campo de enfermería, tenemos una formación de pregrado como enfermeros y un posgrado como salud pública, igual que el médico. Entonces, cada quien lleva su quehacer, ¿no? En la salud pública. O sea, hace salud pública, pero en su quehacer, en su cuerpo de conocimiento, con su cuerpo de conocimiento. Y lógicamente profundiza en el marco de las políticas que surgen, ¿no? Y que contribuyen a la salud de la población, ¿no? Ahora, un profesional de salud pública solamente, ¿no? Entiendo de que va a tener que tener conocimiento de muchas disciplinas de la ciencia de la salud, ¿no? Y lógicamente llevado al campo, al ámbito poblacional. Muy bien. La salud pública como ciencia, como arte, la salud pública lo que trata es de, lógicamente, y reducir la mortalidad, ¿no? Pero además también la salud pública tiene un lado de promoción de la salud, que es un proceso también de salud pública, ¿no? Es una estrategia de salud pública la promoción de la salud. Así es que de esa manera, en ese marco, tenemos que verlo, ¿ya? En el año 2003, la Organización Panamericana de la Salud sacó un documento que se llamó Nuevo Desempeño de la Salud Pública. ¿Y qué nos decía? Una nueva definición, que es la última, ¿no? Que ha sacado la Organización Panamericana de la Salud. Decía que la salud pública es mejorar, es promover y mejorar la salud. Promover y mejorar la salud con la sociedad también, trabajando con la sociedad, ¿no? Y que es de naturaleza multidisciplinaria. Eso decía la Organización Panamericana de la Salud en el libro, en ese documento, Nuevo Desempeño de la Salud Pública. Bien. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de las estrategias sanitarias, ¿no? Esa palabra estrategia sanitaria, ¿cuándo se acuña, ¿no? ¿Cuándo se da? Miren, hasta antes del año 2000, del 2003, que había trabajado la salud con programas verticales, ¿no? Programas dirigidos al daño. Entonces es así que el Ministerio de Salud tenía programa de control de infecciones respiratorias agudas de IRAS, programa de ERA, de enfermedad diarreica aguda, programa de tuberculosis, programa de malaria y metaxénica, programa de VIH. Es decir, tenían programas. El programa se entiende como un conjunto de actividades, ¿no? Y estos eran dirigidos a la enfermedad. Durante esos años, antes del 2003, lógicamente, hubieron varios proyectos, ¿no? Proyectos Salud y Nutrición Básica, y entre varios, ¿no? Y esos proyectos hicieron estudios y se abocaron también a estudiar la atención integral, porque ya había un cambio en América Latina.
Y ese cambio en América Latina surgió a raíz que en una reunión de ministros preguntaron a un ministro, no me acuerdo si fue al peruano, pero la situación era igual en América Latina, todos abordaban el tema de la enfermedad en esos tiempos, ¿no? Entonces, le preguntaron, ¿cómo ven ustedes, cómo abordan la salud en tu ministerio? Y ese ministro respondió, bueno, dijo, yo tengo programa de IRA, programa de EDA, programa de tuberculosis, programa... Entonces, tu ministerio no es un ministerio de salud, sino es un ministerio de la enfermedad, dijeron, ¿no? Eso puede ser un relato que de alguna manera nos presenta esa situación que se vivía antes de tener el modelo de atención integral. Porque lo que implica la atención integral significa partir de la persona, ¿no es cierto? Integral significa la integralidad, tiene muchos aspectos, y eso algunos de los que ya están desarrollando la atención integral, que ahora se llama, incluso ya cambió, cuidado integral de la salud, ¿no es cierto? El MCI, el modelo de cuidado integral. Pero cuando hablemos estamos hablando de las estrategias tuvieron su origen en ese modelo de atención integral, con una resolución ministerial que se dio la primera el año 2003, yo justo estuve en lo que se llamaba la Dirección General de Salud de las Personas, ¿no? La RM 729 del año 2003. Incluso participé y aporté a ese modelo, estaba haciendo el doctorado en salud pública, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el que lo estaba haciendo era un consultor, ¿no? Que había hecho una especialidad en salud familiar, en atención integral en Brasil, ¿no? Eh, este, y yo lo conocía. ¿Por qué? Porque yo trabajé en Canto Grande, cuando era centro de salud, que pasó a centro materno infantil, ¿no? Yo fui jefa de enfermería, entonces, y él hizo una pasantía ahí, ambos éramos muy jovencitos en esa época, ¿no? Pero nos conocíamos, entonces cuando llegó el año 2002, 2003, que se empezó a trabajar este modelo como en esa consultoría, el año 2003, ¿no? Encontré que era esta persona, este médico, el que estaba haciendo la consultoría, ¿no? Miguel Suárez, el doctor Miguelito Suárez, ¿no? De Cayetano. Entonces, encontré eso y un día me acerqué. Para esto, siempre hay resistencia cuando hay cambios, ¿no? Siempre la gente se resiste. Ahora, lógicamente, tenemos que pensar que hay cambios que bajo nuestro punto de vista y bajo nuestro conocimiento y experiencia pueden no ser buenos, ¿no? O sea, ya la experiencia, la trayectoria que uno tiene, nos dice, sí, pero esto no va a resultar, ¿no? Porque esto es así. Siempre y cuando conozcamos las comunidades, hayamos hecho trabajo desde abajo, podemos a lo mejor, sí, tener una, un acercamiento a la realidad que creemos que puede ocurrir, ¿no? En este caso, yo había trabajado en varios niveles. El año 2013 yo había trabajado no solamente en Canto Grande, había tenido experiencia, trabajado en el hospital de Coyique, he trabajado en el hospital Cayetano Heredia, ¿no? He trabajado en Canto Grande y había trabajado en nueve regiones del país, ¿no? Con una situación familiar, ¿no? Fui destacada. Había trabajado en pueblos de frontera, en fin. Entonces, cuando me acerco aquí al consultor que hacía esto, lo reconocí, él me reconoció, entonces le dije, yo quiero aportar a tu modelo, a ese modelo, ¿no? Que estás creando. Le dije, estoy haciendo un doctorado y me interesa muchísimo involucrarme con este maíz, se llama maíz, ¿no? Por las siglas, el maíz que está saliendo. Entonces él me dijo, ya encantado, me dijo, porque no me están dando muchos alcances. Y sí noté una resistencia en muchos profesionales, que incluso alguno me llegó a decir, cuando yo le hablé, pues están dando aportes porque él mandaba su primera versión, por ejemplo, ¿no? De su consultoría para que lo alimenten, lo retroalimenten los equipos técnicos, ¿no? Los profesionales, ¿no? Pero algún profesional, por ejemplo, escuché decir un par de profesionales decir, no, ¿qué más? Si estamos bien, ¿no? Algo así. Entonces, yo que me había viajado ya a pueblos, imagínense, que yo veía la salud cómo estaba en los niveles operativos, ¿no?
en la frontera, por ejemplo, en Ancones, donde yo he trabajado en pleno conflicto con Ecuador, ¿no? O en Moquegua también, en pueblitos donde he trabajado, o en la selva incluso, ¿no? Donde también he trabajado. Entonces, yo me daba cuenta que el modelo pues, que teníamos no era bueno, porque era un modelo flexneriano. A ver, hay que tratar de manejar esos términos. Flexneriano significa un modelo centrado en la enfermedad. La palabra flexneriano, ¿de qué viene? De Abraham Flexner. Abraham Flexner fue el pionero de la educación médica. O sea, él crea todos los cursos para la educación médica que son centrados en la enfermedad, porque el médico, medicina, viene de atención de la enfermedad. Entonces, este enfoque flexneriano ha predominado en todas las ciencias de la salud, ¿no? Hasta ahí, hasta el año 2003, no prevalecía. Entonces, cuando uno veía un paciente, sea enfermera, médico, doctor, en fin, siempre estamos buscando la enfermedad, ¿no? Pero el paciente también puede tener un órgano enfermo, pero no significa que puede ser íntegramente enfermo, ¿no? Recordemos bien que la salud es holística, tiene una triple dimensión, física, mental y social, ¿no? Concepto de salud, el año 48, ¿no? Salud, completo estado de bienestar físico, mental y social. Esa es la triple dimensión, ¿no? Lo físico, lo psicológico y lo social, ¿no? Entonces, bajo ese concepto estuve aportando para que fui reconocida por Miguel Suárez cuando al final se presentó, ¿no? De un aporte, y bueno, entonces, en este modelo de atención integral ya, en ese RM729, que ustedes lo busquen en Google, ponen RM729-2003, MINSA, modelo de atención integral de salud, ustedes van a encontrar, ¿no? La resolución, y dentro de la resolución está el modelo, ¿no? Ese modelo ya, claro, después ha sido reemplazado por la RM464-2011, que es el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, o MAIS BFC, ¿no? El primero era MAIS, este es MAIS BFC, o sea, basado en familia y comunidad. Entonces, desde la RM729-2003, surgen, bueno, antes de hablar de esto, también hay otros antecedentes. Se da también la RM 771-2004, la 772 y 773-2004 en el MINSA, y en la RM 771, y este es el origen de las estrategias, se establecen las estrategias sanitarias nacionales del Ministerio y sus respectivos órganos responsables, ¿no? En la RM 772 y 773, ese mismo año, se nomina quiénes van a ser los coordinadores nacionales de las estrategias sanitarias nacionales. Las estrategias sanitarias nacionales surgen como ejes transversales, o sea, no tenían presupuestos, salvo algunas estrategias como inmunizaciones, por ejemplo, que tenía también algunos organismos cooperantes, ¿no? También, bueno, su presupuesto por las vacunas, que era el ministerio, en fin, ¿no? Pero algunas estrategias surgieron así, como eje transversal, que aglutinaba algunas direcciones involucradas, y esas direcciones involucradas en su plan operativo tenían que poner algo que hacían en esa estrategia. Entonces, ese era su presupuesto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la RM729, este es el gráfico, ¿no? Los ejes del MAIS. Entonces, ese modelo de atención integral de salud inicial, ¿no? Nos dice que tenemos en la salud, tenemos un eje de las necesidades de salud. O sea, para que ya no nos digan que tenemos el enfoque flexneriano nomás, ¿no? Entonces ahí se plantea crear programas de atención integral por etapa de vida, que ahora le llamamos pues el modelo de cuidado integral por curso de vida, ¿no? Los cursos de vida ahora. Porque hemos hablado un tiempo también de etapas de vida, ¿no? Y ahora hablamos de cursos de vida. Niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor, ¿no es cierto? Eso creo que lo saben todos, ¿no? Pero hay que recordar. Entonces, no se llamaron programas en sí, se llamaron etapa de vida niño, o sea, no lo conocían así, ¿no? Etapa de vida adolescente, etapa de vida joven, etapa de vida adulta, de adulto mayor, ¿no? Pero también en esa necesidad de salud, entonces ya no solamente se pensaba en la enfermedad, sino en la persona por etapa de vida, ¿ya? Y aquí también quiero detenerme, porque eso es amplísimo, lógicamente, ¿no? En ese programa de atención integral por etapa de vida que se crea, y en ese MAIS lo van a encontrar en ese RM729, lo revisen ustedes, se habla
De manera arbitraria, tal vez el Ministerio de Salud genera necesidades, o sea, establece necesidades. Dice, el ser humano en el ciclo de vida, porque el ser humano cumple un ciclo de vida, ¿no? Hoy día nazco y mañana puedo morir, ¿no es cierto? Un día, 50 años, 60 años, 80 años, 100 años, pero llega la muerte. Es algo que está presente, ¿no es cierto? Entonces, el ciclo de vida, en ese ciclo de vida que tiene la persona, ¿no? Va a tener necesidades. Así como tiene etapas de vida, que ahora se llaman curso de vida, tiene necesidades, se decía en ese momento en el documento de la 729, ¿no? La primera necesidad había necesidad de protección de la salud, había necesidad de derivada del daño, del riesgo y daño, ¿no? Necesidad derivada de la discapacidad o de la disfunción, ¿no? La primera necesidad era derivada de lo que es la promoción de la salud, ¿no? De optimizar la salud, ¿no es cierto? Esa era la primera, luego la necesidad derivada de la prevención, derivada del daño, derivada de la discapacidad. Entonces, estas son necesidades que se encuentran en ese RMM 729. Entonces, ¿para qué se crean esas necesidades? Para hacerle su paquete a cada etapa de vida o curso de vida, como quieran llamarlo. Por eso quien maneja el curso de vida niño sabe que tiene un paquete, ¿no? De cuidado de atención integral para ese niño. Si es adolescente, igual tiene su paquete de atención integral, ¿no? Todos tenemos nuestro paquete de atención integral. Muy bien. Así fue, ¿no? Y esto ha ido lógicamente cambiando. También se pensó en el programa de atención integral a la familia, ¿no? Que después derivó en una estrategia sanitaria también, ¿no? Y luego lineamientos técnicos para la generación de comunidades y entornos saludables. Ese era el eje horizontal, ¿ya? El eje de la necesidad de salud. Así surge. O sea, me he detenido en esto, pero acá vamos al tema que estamos tratando, que es estrategias. Entonces dicen, pero todo país tiene problemas de salud pública, ¿no? Problemas poblacionales que afectan la salud y que incrementan la morbilidad, la mortalidad, ¿no? Entonces, esos son problemas de salud pública, problemas poblacionales. Entonces, se coloca el eje vertical, como lo verán ahí, que se llama eje de las prioridades sanitarias, ¿no? Que son los problemas, dirán al final, problemas de salud pública controlados, que es a los que se quería llegar, ¿no? Entonces, si tenemos un eje de prioridades sanitarias que está integrado por daños, entonces lo que queremos es llegar a controlarlos. Muy bien. En el centro ubican, pues, que las estrategias sanitarias abordan a la persona por las etapas de vida en ese tiempo, que se llama curso de vida, abordan a la familia, abordan a la comunidad, el entorno, o sea, el medio ambiente, ¿no? Y que hay prioridades nacionales y regionales, lógicamente, porque, como decía Basadre, el Perú no es solo uno, ¿no es cierto? No, porque el Perú tiene diferentes realidades sanitarias, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver algunas estrategias, como la estrategia poblaciones indígenas, ¿no? De poblaciones indígenas. Entonces, no todos pues tienen, ¿no es cierto? O que va orientada precisamente a controlar los daños que afectan a esa población, ¿no? Entonces, existen diferentes, cada región incluso maneja sus estrategias sanitarias de acuerdo a lo que tiene, los daños que maneja en su ámbito, ¿no? Muy bien, también dice que hay cuidados esenciales para lo recuperativo, ¿no? Pero que tiene que haber cuidados esenciales en todos puntos, en todos los aspectos, y que tiene que haber estándares, todo eso dirigido a la persona, familia, comunidad y a los entornos que deberían ser saludables. Bien. Entonces aquí, y esto lo he sacado del documento del 2009, del 2003, en la 729. ¿Por qué? Porque es quien define, porque de ahí ya no ha habido definiciones tan concretas como en este documento, ¿no? La estrategia sanitaria nacional y regional, un poco para entenderla. Por eso ustedes deben buscar el documento también original, ¿no? Nos dice que las estrategias sanitarias nacionales y regionales permiten el abordaje, miren, o sea, es la estrategia, estamos reiterando. ¿Estrategia qué cosa es? El arte de la guerra. Voy a luchar contra esta enfermedad, ¿no? Voy a luchar contra esta enfermedad. 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 ¿No?
Estrategia es un término militar incluso, ¿no? Antes se utilizaba, pues, un general que iba a la guerra, ¿no? Se lo verán en las películas romanas, ¿no? Que dirigían la guerra, ¿no? Del Imperio Romano, se exponían frente a un mapa incluso y diseñaban su estrategia, ¿no? De esa estrategia que es un término militar, también pasó a ser de otros sectores, ¿no? ¿Por qué? Porque es una respuesta, un cómo hago para salir de este problema, ¿no? En salud, ¿cómo hago para reducir este problema? Eliminar este problema, esta enfermedad, que ya nunca más hay en este país. Porque eso, lógicamente, tenemos presupuestos que tenemos que generar, que dar, y nuestros presupuestos son escasos, que lo estamos diciendo. Entonces hay que ir eliminando enfermedades, reduciendo y eliminando enfermedades. Esa es la visión, ¿no? Que haya menos enfermedades en el país, pero ahorita tenemos una pandemia, que incluso siguen estudios, ¿no? Hay una nueva variante que es más agresiva, en fin, ¿no? Entonces, tenemos que saber, de hecho, aplicar estrategias. Estrategia como en cualquier lado, ¿no? Hasta para la vida de uno en lo personal, si usted tiene un problema, dice, ahora, ¿cómo resuelvo? Si, por ejemplo, el que es estudiante de enfermería, no tiene suficiente presupuesto para pagar si está en una universidad privada, ¿qué hace? Genera su estrategia, ¿no? Trabajan, ¿no? En vacaciones, por ejemplo, he tenido alumnos de pregrado que trabajaban, también trabajaban en vacaciones, juntaban su platita y con eso se matriculaban. Y ha habido algunos incluso que no podían, pues está bien, se les acababa la platita y de ahí el siguiente ciclo decía, profesora, no voy a poder estudiar el siguiente ciclo porque yo trabajo, así trabajo tantos meses y de ahí me vuelvo a matricular. Entonces también esos alumnos con la situación económica hacían en más tiempo la universidad, ¿no? En la profesión, ¿no? Pero es buena su estrategia. Peor hubiera sido, y se han recibido, peor hubiera sido que no hubieran generado esa estrategia personal porque nunca hubieran tenido la profesión. Hicieron ese esfuerzo. Trabajaban, juntaban la plata, se matriculaban, ¿no? Y así, o algunos conseguían el trabajo del medio tiempo, ¿no? Aunque ustedes saben que en la ciencia de la salud es difícil trabajar, sobre todo en enfermería y medicina, es difícil trabajar porque también llega un momento en que hay prácticas, en fin. Pero hay personas que utilizan mucho su creatividad, ¿no? Y pueden lograr sus metas. Muy bien, entonces estamos hablando de estrategias sanitarias ahora ya, nacionales y regionales, o sea, de salud. Permiten que abordemos, que controlemos, que reduzcamos, que erradiquemos, o sea, que sacamos de raíz el problema, o también la prevención de daños, riesgos priorizados y logro de objetivos sobre las prioridades sanitarias, tanto en promoción de la salud, en función de las políticas nacionales y los compromisos nacionales adquiridos, ¿no? O sea, no solamente en riesgos y daños, o sea, se refiere, sino también en promoción de la salud, ¿ya? Estrategias para tanto los daños y los riesgos priorizados como para la promoción de la salud. También nos dice que la estrategia sanitaria tiene como característica principales la intersectorialidad. Porque si nosotros trabajamos en salud, a ver, ubiquémonos en un centro de salud y ubiquémonos en una enfermedad, ¿no? Que siempre ha estado en incremento lamentablemente, ¿no? Que se ha vuelto cada vez más grave antes de COVID, que ha sido la tuberculosis. Yo he trabajado 9 años en lo que se llamaba programa de tuberculosis en Canto Grande, precisamente. 9 años manejando el programa. ¿Y para qué? El programa, ahora que se llama estrategia, ¿no? El programa, la estrategia, es realmente muy, muy rico en capacitación. ¿Sabe por qué? El mismo manejo requiere que usted tenga muchas estrategias para abordar al paciente, para hacer todas las líneas de trabajo que tiene la tuberculosis, ¿no? Para llegar a cumplir sus objetivos, de que es tener al paciente todos los días tomando el medicamento que requiere, ¿no? O para ir a la familia y convencerlo. Ya esas son estrategias ya profesionales, ¿no? En el campo de la tuberculosis. Pero la intersectorialidad, que ahora más que nunca, ¿no? Tiene que estar siempre en nuestra cabecita, ¿no?
para todo. Los enfermeros o los de la ciencia de la salud habíamos también trabajado bajo ese enfoque flexneriano que habíamos tenido de centrarnos en la enfermedad. Nadie más sabe de la enfermedad que nosotros, decíamos, ¿no? Entonces mirábamos como por un tubo, mirábamos las cosas. Creíamos que solo nosotros lo de salud podíamos resolver, y es falso, ¿no? Y ya los años pues nos han dado la experiencia, ¿no? Tenemos que trabajar con otros sectores, ¿no? Articuladamente. Por ejemplo, si estoy en un centro de salud y trabajo tuberculosis, ¿habrá niños escolares también con tuberculosis? Claro que sí, ¿no? ¿Habrá padres de familia de las mismas APAFO que tienen? Puede ser. Yo he tenido niños con tuberculosis ahí en Canto Grande, ¿no? Y a veces, y también hay que trabajar ahora que tenemos MIDIS, ¿no? Con Caliwarma, ¿no? Para la alimentación de los niños del desayuno, en fin, y otros sectores, ¿no? Hay que trabajar hasta con la policía. A ver, ustedes dirán, ¿por qué vamos a trabajar con la policía en tuberculosis? Hay lugares en los cuales, igualito que con VIH, en mi caso, he llegado a trabajar con la policía porque ha habido pacientes con VIH, ¿no? Que se han negado a recibir su tratamiento. Y con tuberculosis también hacíamos eso. Y pasaba a decirles, ¿no? Mire, voy a ir con la policía. Si usted se niega a tratarse, voy a ir con la policía, ¿no? Entonces, teníamos que valernos de ese tipo de estrategias, ¿no? Lo he hecho, y me encontré así hecho también en el Callao, donde también he trabajado en un centro de salud, ¿no? En el centro de salud Villa Señor de los Milagros, en el centro de salud Santa Fe. Entonces tengo un recorrido también en Lima de centros de salud, ¿no? Entonces uno empieza a ver lo necesario que es articularse con otros sectores, ¿no? Que nos ayuden para lograr nuestras metas, nuestros objetivos, ¿no? Entonces la intersectorialidad es una cosa fundamental cuando yo trabajo en una estrategia sanitaria, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otras cosas? La estrategia sanitaria aborda factores críticos que determinan las prioridades sanitarias, nos dice, mediante una movilización nacional de recursos orientadas a acciones de alto impacto, de duración limitada, para obtener resultados demostrables y concertada con los actores sociales e instituciones con las cuales vamos a coordinar, ¿no? Estamos hablando de intersectorialidad, ¿no? Con el mismo sector, porque el sector MINSA, el sector salud, está MINSA, el subsector, está de salud, ¿quién más? Las sanidades de las fuerzas policiales, las sanidades de las fuerzas armadas, las clínicas, el sector privado, ¿no? Incluso las facultades de ciencia de la salud también son parte del sector salud, ¿no? Todo aquel que hace salud forma parte del sector salud, ¿no es cierto? Y del sistema de salud también. Muy bien. Entonces, tenemos que hacer, en este caso, no solamente con MINSA Salud, sino también, como hablamos de intersectorialidad, con otros sectores, no solo con el sector salud, también con otros ministerios, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, ¿no? Con los presidentes de los gobiernos regionales que se llaman ahora, que se llamaron gobernadores, ¿no? Con ellos. Depende del nivel donde yo esté ubicado. Si yo estoy ubicado en el nivel central, podré tener alguna reunión con un gobernador regional, ¿no? Podría hacer alguna coordinación, o él lo delegará en su gerente de desarrollo social, que aborda también salud en su región, ¿no? Si yo estoy en un distrito, ¿con quién coordinaré? Con el alcalde. Si yo estoy en un caserío, con los actores políticos y sociales, ¿no? Si tengo un gobernador, ¿no? Si tengo un presidente de la comunidad, un secretario general en un asentamiento humano, en fin, ¿no? ONGs, organizaciones sociales y comunitarias, que ya les he mencionado, entre otras, ¿no? También nos dice que las estrategias regionales se complementan con otros actores de salud colectiva para mantener y orientar los logros, ¿no? Para hacer sostenibles las metas. Miren, todo esto es del año 2003, pero eso, la intersectorialidad está presente y lo que nos está dicho es vigente, ¿no? Puede haberse ampliado, pero es vigente. Las prioridades sanitarias pueden ser temas de importancia que requieren ser promovidos para mejorar la vida de la población, ¿no? Por ejemplo, dice la estimulación temprana, la estimulación prenatal, ¿no?
podría ser también, o sea, una prioridad sanitaria, ¿no? De hecho, o también los riesgos y daños que tienen una externalidad negativa, una prevalencia elevada o una tendencia creciente, o sea, ¿no? Está creciendo en el tiempo. En vez de reducirse, empieza a crecer, ¿no? Pudiendo generar una emergencia sanitaria, ¿no? Estamos hablando no de la pandemia COVID, estamos hablando de las otras enfermedades que hemos tenido este, en las estrategias sanitarias o en lo que eran programas también, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que en cada región no significa que cuando el Ministerio de Salud sea el ente rector, que el Ministerio de Salud diga, bueno, ya las estrategias son estas, ¿no? Que ahora las voy a decir porque también porque salió un documento al respecto, ¿no? Pero puede ser que un lugar tenga otra enfermedad, otro riesgo, un daño, ¿no? O un tema de la niñez, ¿no? Y puede decir, bueno, yo tengo una estrategia diferente a la que dice el Ministerio de Salud. Pero es así, porque la realidad es la que manda, ¿no es cierto? O sea, no todo tenemos que ajustarlo, o sea, lo más importante, y yo como ministerio, como trabajo en el Ministerio de Salud, a mí pues me encanta cuando la gente tiene sus iniciativas y dice, no, no, esto que me traen aquí está bien. Por ejemplo, alguna vez, ¿no? Fecha de inmunizaciones, ¿no? En ese tiempo habían las campañas VAN, las campañas de vacunación, ¿no? De tal, el domingo tal, campaña de vacunación nacional, o sea. Pero había zonas, pues, regiones en las cuales en esas zonas, en esa fecha, las lluvias son torrenciales, ¿no? Entonces no pueden hacer la vacunación. Por eso el Perú no es solo uno, como decía Basar. Tiene diferentes realidades, ¿no? No solamente realidades climáticas, sino realidades de morbilidad, realidades culturales que prevalecen, ¿no? En su región y que lógicamente dan origen a generar nuevas estrategias, nuevas formas de trabajo, en fin, ¿no? Entonces no hay que amarrar, al menos es mi forma de pensar, no hay que amarrar el pensamiento a nadie. Si alguien puede mejorar algo que dijo el Ministerio de Salud, qué bueno, porque la realimentación tiene que venir de abajo hacia arriba. El Ministerio puede hacer un esquema, pero puede ser que ese esquema no funcione en una determinada región. Entonces la región debe alcanzar lo que considera que para su región es aplicable, ¿no? Por eso que ellos adaptan, dicen, ¿no? Ellos adaptan los documentos normativos, lo adaptan, ¿no? Si yo hago acá, creo las estrategias, ellos también hacen su documento normativo, pero no toman, no es calco y copia de lo que dice el ministerio, sino ellos lo adaptan a su realidad local, ¿ya? O regional. Ahora, las estrategias sanitarias aterrizan todos los ciclos de vida, lógicamente, porque la morbilidad, el daño puede estar en todos los, depende de la enfermedad, está en todos los ciclos de vida, ¿ya? No tienen estructura orgánica, en ese tiempo, ¿no? No tienen estructura orgánica, ahora ya hay estructura orgánica en el MINSA, ¿no? Porque ahora lo que se llamaba estrategias sanitarias, ¿no? Antes había, ¿no? Una dirección de estrategias sanitarias, ahora es una dirección por enfermedad, por ejemplo. Existe la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis, la Dirección de Prevención y Control de VIH-Sida, la Dirección de Prevención y Control de Metaxénicas, la Dirección de Prevención y Control de Salud Mental. Ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, requieren mecanismos propios para el seguimiento de la evolución epidemiológica, de la prevalencia sanitaria, procesos claves para la producción de servicios que se relacionan con esos problemas. Ustedes saben que cada región tiene su dirección de epidemiología, ¿no es cierto? Que se le llamamos CDC en el MINSA, ¿no? Su Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? CDC, ¿no? Cuando hablamos del CDC, un poco se ha querido coger el término que se utiliza en Atlanta, en Estados Unidos, ¿no? Que es el CDC de Atlanta. Entonces acá también, pero se ha puesto Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades y le llaman CDC. Antes eran la DGE, ¿no? Epidemiología. Pero si ustedes buscan en Google, pueden encontrarlo todavía como Dirección de Epidemiología, entran bonito al CDC. ¿Ya? Si quieren más información, porque para eso existe el Internet, ¿no? Para buscar información. Y la epidemiología presenta semanalmente, presenta todo su sala situacional, sus avances, en fin, ¿no? Cosas que nosotros nos realimentan. Miren, estas 14 fueron las estrategias sanitarias nacionales. Inmunizaciones, que en el MINSA ahora se llama Dirección, ¿no?
de inmunizaciones, ¿no? Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones, ¿no? Pero era antes, ahora, ¿dónde está la estrategia? En el MINSA habrá desaparecido como estrategia, como nombre, con la denominación, porque ahora es dirección. En las DIRIS, en las direzas, en los niveles operativos se llaman estrategias. Lo siguen llamando así, ¿no? Lógicamente, para presentar esta ponencia, yo siempre me realimento con soy sectorista también de regiones, entonces tengo que estar realimentándome cosas nuevas, ¿no? Entonces, no todos llevan las mismas estrategias, de acuerdo a lo que existe en su lugar, ¿no? En su región. Inmunizaciones son una estrategia, alimentación y nutrición saludable, tuberculosis, HSIVA, ITS, salud sexual y reproductiva, salud mental y cultura de paz, seguridad vial y cultura de tránsito, salud de los pueblos indígenas, contaminación con metales pesados, prevención y control del daño no transmisibles, enfermedades metaxénicas y otras, ¿no? Hay diversas enfermedades que ahora lo vamos a ver. Salud familiar, salud bucal, salud ocular, ¿no? Entonces, salud familiar también es una estrategia. Ahora podrá ser considerada como un área, porque ahora en el MINSA la salud familiar, lo que fue estrategia, pasó a promoción de la salud. Antes había estado en salud de las personas, lo que es DIGES ahora, la Dirección General, ¿no? Entonces, o la Dirección, claro, salud familiar estaba, no sé si en etapas de vida, bueno, la cosa es que está en DIGES, la Dirección General de Intervención Estratégica en Salud Pública, pero ha pasado a la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud, pero ya no como estrategia, ha pasado como una línea de trabajo, ¿no? Salud familiar. Lógicamente eso también tiene no es tan positivo, ¿no? No es tan positivo, ¿no? No solamente, a mi parecer, no solo debería abordarse la salud familiar, sino comunitaria, porque la familia está en la comunidad, ¿no? Entonces, es la salud comunitaria donde vamos a encontrar las familias. Bien. Por ejemplo, vamos a ir a una estrategia sanitaria nacional que nos corresponde como enfermeros, ¿no? Pero ya, como les he dicho, estamos hablando ahora ya de los niveles operativos, porque en el MINSA se llama dirección, ¿ya? Sin embargo, podemos presentar qué cosas hacemos, ¿no? Entonces acá traemos esta Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones en las DIRIS, de niveles operativos, o lo que es en la Dirección de Inmunizaciones, que es el Ministerio de Salud. Esa dirección es para conducir, ¿no es cierto? Conducir, voy a conducir para el logro de las metas que se tienen en inmunizaciones, o sea, lograr las coberturas. Ojalá estemos en el 100% de coberturas en cada vacuna que apliquemos, ¿no es cierto? Y por curso de vida, que también estamos aplicando ahora, son mucho más que antes, ¿no? Entonces, en la DIRI, DIRESAS, todavía, y los niveles operativos de centro de salud, ellos van a decir, yo estoy trabajando tal estrategia. En el MINSA ya no se llama así, se llama dirección, ¿no? Entonces, ¿qué cosa cubre esa estrategia, no? Al niño menor de 1 año. ¿Qué cosas pretendemos? Pretendemos que todos, de acuerdo al calendario nacional de vacunación, cumplan, ¿no?, con su esquema y sean inmunizados en el riesgo, ¿no es cierto?, en el daño que le puede generar. ¿Ya? Una cosa es vacunar y otra cosa es inmunizar. Creo que eso ya lo tienen claro, ¿no? Yo vacuno cuando yo aplico una dosis. Si son dos dosis de alguna vacuna, ¿no? Yo vacuno. Pero en la segunda, ¿qué hago? Inmunizo. La acción es vacunar. Pero cuando yo protejo, yo inmunizo. Si son 3 dosis, en la tercera será vacuné la tercera dosis e inmunicé. ¿No es cierto? Esa es la diferencia, ¿no? Y para eso tenemos muchos documentos normativos. Incluso tenemos un documento normativo que siempre es bueno que ustedes estén actualizados, sobre todo si están en vacunación, inmunizaciones. También hay que ver ¿cómo se llama? Los ESAVIS, ¿no? Los ESAVIS. ¿Qué significa ESAVIS? Eventos supuestamente atribuidos, ¿no?, a la vacunación e inmunización. ¿Ya? Ese es el ESAVIS. Tuve casos, por ejemplo, vacunando niños en un centro de salud, tuve un ESAVI a la vacuna DPT, ¿no? En sí, esta vacuna, en la pentavalente podemos ver que tenemos ya incorporada, ¿no es cierto? Son 5 vacunas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en esta pentavalente,
la vacuna contra la pertusis, ¿no? La tos convulsiva, ¿no? Genera, de acuerdo a los ESAVIS que se tiene, uno en esa época teníamos, estoy hablando del año 2005, ¿no? 2004, 2005. Teníamos los ESAVIS pegados ahí en nuestro consultorio de control de niños sanos y vacunación, ¿no? Y inmunización que teníamos. Entonces ahí decía bien claro cuáles eran los ESAVIS. Y tuve un caso de un ESAVI que el niño chiquitito, ¿no? 2 meses, se puso la vacuna y de ahí el niño empezó a dormir. Le puse la vacuna a las 3 de la tarde, porque él estaba en el turno tarde, ¿no? El niño, la mamá pensó que se había quedado dormidito, ¿no? Estaba así calientito como siempre, tranquilo, ¿no? El niño dormidito. Pasó las 9, 10 de la noche, 11 de la noche, y el niñito no despertaba. Y la mamá lo que trataba de despertar para que tome la tetita, ¿no? Su lactancia materna, pero el niño no despertaba. La mamá dijo, pero tanto duermen, bueno, hasta ahí se preocupó un poco. Pero también, mire, a veces la madre, por eso necesitamos educar más, ¿no? La madre, al día siguiente, el niño siguió durmiendo. Un poquito como que ya más se interesaba, ¿no? Un poquito como que se estiraba, así, ¿no? Entonces, la mamá estaba preocupada, pero esperó que sea mi turno, que era en el turno tarde, o sea, no lo llevó en la mañana. Entonces, a las 2 de la tarde, empecé a mi trabajo, ¿no? Ella me dijo, ¿no? Señorita, mi niñito, ayer lo vacunaron y hoy día, y no ha despertado, está durmiendo, está se despera, se estira, así, pero no se despierta, y no tomó tetita de la noche ni el día de la mañana. Y yo le digo, pero ¿cómo tú inmediatamente, por qué no lo has traído? ¿No? Porque, bueno, ¿no? Y le fui educando a ella, ¿no? La importancia que tiene de tomar las medidas inmediatas cuando ocurren cosas que no son, que nos vemos que no está normal. Entonces, muy bien, vamos a evaluarlo, lo evalué al niño, e inmediatamente me lo llevé al Hospital San José, porque vi que era, yo ahí ya sospeché de un ESAVI causada por la pertussis, ¿no? De acuerdo como le decía yo, a este cuadrito que, en el cual estaban ahí, a vista de uno, estaban los, ¿no? Y como también habíamos recibido el curso de SAVIS, ya estábamos conscientes de lo que podía ocurrir, ¿no? Lo llevamos al Hospital San José, le pusieron su suerito, ¿no? Para desperezarlo, perdón, para despertarlo, y a la media hora el niñito despertó normal, pero imagínense, si hubiera pasado más tiempo, también la pediatra dice, ¿no? La mamita no imaginó, ¿no? Ella pensó que tenía sueño el niño en la noche. Y al día siguiente quiso ir donde la enfermera que le había aplicado para expresarle su preocupación, ¿no? Entonces hay que educar. ¿Eso qué cosa nos enseña? Mire, son lecciones aprendidas. Que debemos estarle diciendo a la mamita, si pasa esto, si pasa algo que tú no lo ves normal, inmediatamente te vas al hospital cercano, porque la mamá vivía ahí casi al frente del Hospital San José, ¿no? Entonces el centro de salud pues no funcionaba en la noche, ¿no? Entonces hay que estar explicando. Entonces la vacunación, siempre las vacunas pueden generar eventos supuestamente atribuidos a vacunación, ¿no? Muy bien, y eso es para recordarles, ¿no? Porque es necesario recordarles, yo no les voy a leer algunas cosas porque si no nos vamos a pasar todo el tiempo, tenemos hasta las 9 y ya son las 8. Entonces, acá van a encontrar ustedes el esquema, ¿no? El esquema para el niño de 1 año, ¿no? Van a encontrar de 2, 3 y 4 años, del adolescente, para el adulto mayor, para el gestante, ¿no? Y acá nos vamos a detener. Ya el esquema de vacunación también tenemos que revisar la norma, ¿no? Si no estamos actualizados, ¿no? Si hubiéramos hablado solamente de inmunización, lógicamente uno por uno lo tratábamos, pero acá estamos hablando de varias estrategias, ¿no? Que incluso son tantas que no vamos a abordar también todas, sino las más generales, las que tienen mayor movilidad, mortalidad, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Y esta es una presentación del Ministerio de Salud,
reciente, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Dice, se vacuna una, por ejemplo, relacionada al COVID, ¿no? Si vacunamos a una persona con diagnóstico COVID, dice, se vacuna, una pregunta, ¿se vacuna a una persona con diagnóstico COVID-19? No, vacunar 2 semanas después del alta, ¿ya? Entonces ya saben. Entonces, acá he puesto unas situaciones que pueden encontrar que consideró el Ministerio de Salud, que ha salido de la experiencia, de las preguntas, de los casos que han ocurrido. Hay una serie de preguntas que es necesario que ustedes revisen. Y aquí hay respuestas, ¿no? ¿Una persona sospechosa de COVID-19 se debe vacunar? No, se posterga la vacunación hasta estar seguro que no es paciente COVID-19, ¿no? Hasta que le hagan su prueba, ¿ya? Entonces, acá tenemos todas las preguntas que nos pueden surgir, las interrogantes que nos pueden surgir en cuanto a vacunación. Esta es la Estrategia Sanitaria Nacional de Vacunación. También nos dice, esta estrategia, que la vacunación, se busca la vacunación segura. Ustedes recuerden este término, seguro, ¿no? El término seguro es un término que se ha acuñado para varias líneas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de seguridad del paciente, que es hablar de seguro, ¿no? Hablamos de gestión de riesgos o de gestión de la seguridad del paciente, en fin, ¿no? O sea, siempre pensando en la gestión de riesgos que buscamos también la seguridad. Entonces, siempre estamos pensando en lo seguro, en lo que no pueda originar daño, ¿ya? Que no pueda haber una situación que se complique. A veces puede ocurrir, sin embargo, ¿no? Entonces, la vacunación segura es un componente prioritario y esencial de inmunizaciones, que es el resultado de un proceso coordinado que aseguran. ¿Qué cosa asegura? ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta los enfermeros, las enfermeras, que decimos, no, a mí la ESMI, ¿no? Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, ESMI, ¿no? O la estrategia sanitaria nomás en regional, ¿no? O la estrategia sanitaria de inmunizaciones nomás en los centros de salud, ¿no? ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta? Primero que debemos tener vacunas de calidad, ¿no? Hay que verificar que nuestra vacuna sea de calidad, hay que leer, ¿no? Cómo se ha dado la formulación, la producción, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la distribución y la manipulación. Yo cogeré lo que me corresponde. Si soy de un centro de salud, yo veré cómo se ha transportado esa vacuna. También deberé saber de qué origen viene esa vacuna, de qué país viene, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo esa vacuna? O sea, tengo que saber si es de calidad. A pesar que me lo diga el ministerio, yo debo de leer, ¿no? Cómo se ha formulado también la programación que hacemos anualmente, ¿no? Hacemos una programación de vacuna de acuerdo a la población, ¿no? Cómo se ha producido, dónde se ha producido, cómo se ha transportado. Por ejemplo, yo trabajaba en Ancones, ¿no? Imagínense, el Ancones quedaba a 1 hora y media, a 2 horas de la subregión Luciano Castillo Colonna, que es Sullana. Entonces, cuando bajaba por mi vacuna, bajaba pues con cajas térmicas, esas KTS o KSP, grandazas, o no, RC, esas cajas grandes, ¿no? Grandes, donde llevaban vacuna, pues, ¿no? Con bloques de hielo. Ustedes saben que el norte es más caluroso, es alta la temperatura. Entonces teníamos que llevar el bloque de hielo para que cuando hacíamos las brigadas de penetración, que eran la vacuna fuese en las comunidades, ¿no? Llenas de acerrín. Comprábamos acerrín, o sea, comprábamos bloque de hielo con acerrín, lo partíamos, ¿no? Y cada quien se llevaba su bloque de hielo, porque iba a estar 1 día, 2 días, en esas zonas alejadísimas, ¿no? Lancones es el distrito más extenso del país, tiene una alta dispersión, tenía en esa época como 40 caseríos y como 80 anexos, ¿no? Imagínense. O sea, no es un técnico de enfermería que estaba a cargo de la cadena de frío, con la enfermera era responsable, ¿no? Pero tenía un técnico de enfermería. Cuando yo llegué de Lima para allá, él me decía, ¿no? Usted en Lima se cansaba de vacunar. Aquí se va a cansar de caminar. Claro, porque puedes caminar 2 horas y conseguir 2 niños, 3 niños, 4 niños, ¿no? Porque la zona es dispersa, altamente dispersa en la zona, en las provincias, ¿no? En las regiones, en el interior del país, ¿no? No en la ciudad, sino en los distritos o más alejados, ¿no?
que es donde yo he trabajado, ¿no? Entonces, hay que ver el almacenamiento, cómo se ha almacenado, cómo se va a conservar, cómo se va a distribuir, y la manipulación que hay que tomar en cuenta. Ustedes saben muy bien que una vacuna tiene que estar bien conservada, que la misma mano, no podemos tocar la vacuna con toda la mano, ¿no? Porque estamos calentando, pierde la temperatura, ¿no? También, ¿qué otro componente de la vacunación segura? Es tener prácticas seguras de inyección segura y bioseguridad. Estamos hablando de inmunizaciones, ¿cierto? Estamos hablando de vacunación segura, ¿no? Que es un componente prioritario de la inmunización, ¿no? Miren, yo les voy a decir así, ustedes como enfermeros, que yo he observado, he apreciado, y por favor, mejoren ustedes esto. He enseñado a los químicos farmacéuticos 11 años primeros auxilios e inyectables. Además de enfermería que enseñaba a los químicos farmacéuticos. Y por lo tanto, para enseñar, tuve que repasar muy bien mis técnicas de inyectables. Cuando ahora veo que frente al COVID y salen en la televisión y veo que limpian como si estuvieran barriendo. Ustedes saben que la limpieza, ¿no? La limpieza para poner un inyectable, ¿no? Se puede decir, es como un pellizco con el algodón, ¿no? Con el algodón se da una vuelta, ¿no es cierto? Para limpiar bien. Se refriega un poco la zona, en cierta medida. Pero no se pasa y se repasa. No se pasa y se repasa. Colegas y futuros colegas. ¿Por qué? Porque si yo paso y repaso, estoy llevando pues lo que está contaminado, que lo saqué la primera vez, y vuelvo a pasar con lo mismo, ¿no? En todo caso, doblaré la torunda de algodón, ¿no? Voltearé el algodón, donde no está la parte limpia, y volveré a pasar, ¿no? Eso nos lo recalcaron muy bien en la formación. No sé si ahora en la formación pregrado están dando énfasis a eso. Igualmente en la técnica. Sabemos que una técnica inyectable, ¿cómo es? ¿No es cierto? Entonces, intramuscular, cuando es subcutánea, ¿no? Ángulo de 90 grados o ángulo de 45 grados, en fin, ¿no? Entonces tenemos que respetar la técnica. Y otra cosa que aprovecho para decirles aquí, ¿no? Se encontró, se detectó, ¿no? Y eso salió en la prensa, ¿no? Familias que vieron y denunciaron que le habían vacunado a un familiar con jeringas vacías o con jeringas conteniendo aire, ¿no? No había líquido, no había la vacuna. El Ministerio de Salud dijo, error humano. Miren, yo les soy sincera a ustedes, acá estamos entre enfermeros. Para mí eso no es error humano. Nosotros los enfermeros, ¿cómo nos han enseñado? A ver, para poner un inyectable. Nos han enseñado primero que cargamos y luego, cuando nosotros, antes de aplicar, llevamos la jeringa a la altura de los ojos para que la última gota quede llegue al bisel, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede ser error humano el poner jeringa vacía? ¿Cómo? No aplicó su técnica. Aplicar, ¿cómo se llama? Aire. Imagínense que hasta puede generar daño, ¿no? Si se introduce en una vena, por decirlo, ¿no? Entonces, eso no es error humano. Ya llegará el momento en que a lo mejor se haga una investigación sobre eso, ¿no? Pero tenemos que repasar, ¿no? No se trata de aplicar por aplicar un inyectable. Es una cosa sencilla, sí, pero el profesional enfermero, que es el que enseña, yo he enseñado inyectables a los médicos de Cayetano, así como le he enseñado salud comunitaria, a los médicos de Cayetano, porque en Canto Grande teníamos docencia con Cayetano. Les he enseñado vendaje a los médicos, les he enseñado inyectables, he enseñado 11 años en otra universidad a los químicos farmacéuticos. Entonces lo que yo aprecio es eso, hay que mejorar la técnica. Incluso no, el ángulo no se respeta. Se está poniendo como si fuera subcutánea. Entonces tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos poco tiempo para esto, pero bueno, ya sigamos. Monitoreo de los ESAVIS. Hay que hacer vigilancia e investigación.
¿ya? Porque inmediatamente los cesáreos, ustedes saben que inmediatamente hay que comunicar epidemiología para que se haga la ficha de investigación epidemiológica, ¿no? Para brindar a la población mayor beneficio y un riesgo mínimo por la vacuna de inmunización, ¿no? Porque es para que se descubra por qué ocurrió el ESARI, ¿no? Porque a lo mejor también puede ser el lote de una vacuna. Ustedes saben bien, colegas, y futuros colegas, que nosotros cuando nos llega la vacuna, ¿no? Incluso las marcamos, se seguirá haciendo, las marcamos porque si tengo vacunas antiguas, tengo que reconocer las de las nuevas, ¿no? Yo tengo que usar primero las vacunas antiguas, ¿no? Entonces, también puede haber un lote que por A o B, porque ustedes saben que si hay errores, a veces cuando se hacen en cantidad los productos en tipo vacunas, puede haber cierta situación en los lotes, ¿no? Por eso es que cuando uno dice, ya, aquí ese niño se le aplicó y tuvo un examen, otro niño también, a ver, ¿qué lote era? Ah, el lote número tal. Y qué coincidencia con el lote del número tal también que estaba en otro centro de salud, ¿verdad? O sea, hacemos investigación, ¿por qué se produce? ¿No? ¿No? Ahora puede ser también porque el niño podría tener alguna reacción propia ya, ¿no? De él, por reacción a la vacuna, como me dijeron con ese niño. La madre no había manifestado, por ejemplo, con respecto a este niño de SARI, de la pertusis, que su otro hijito también había hecho reacción a una vacuna, ¿no? Entonces, la próxima vez sí podía ponerse, pero tenía que estarse atento a que ese niño no se durmiese o inmediatamente llevarlo al hospital, ¿no? Entonces, tenemos que monitorear los ensayos. Es nuestra responsabilidad como enfermeros, como enfermeras, ¿ya? Fortalecer las alianzas con los medios de comunicación. Si trabajo en un centro de salud, los mercados tienen su emisora. Los señores que perifonean paltas, zapallo, fruta, que ven, bueno, ahorita estamos sí, estamos en pandemia, ¿no? Estas han sido estrategias que se han utilizado, ¿no? Pero podemos darle un papelito al señor que vende, un papelito escrito, y el señor que también que va gritando su papaya que vende, su palta, ¿no? Campaña de vacunación en tal lugar, ¿no? A niños de tal edad, o acudan al centro de salud, nos ayudan, nos ayudan. Hay muchas estrategias, ¿no? Y los medios de comunicación son importantes, son vitales. Si tenemos una emisora, si tenemos es más fácil tratar con las emisoras locales, porque ustedes saben que aquí, pues, en Lima es difícil con las grandes emisoras, ¿no? Solo el nivel central es el que está haciendo, ¿no? Pero podemos hacerlo con los medios de comunicación que existan. Antes trabajamos a proyectos populares, ¿no? Pero ahora también en la campaña del FES COVID, ¿no? Festival COVID, ¿no? Mire, con esos disfraces, ¿no? Atractivos que pueden ser, siempre y cuando no exageremos las cosas también, no llevemos todo a la gracia, porque esto tiene que tener seriedad también, ¿no? Siempre hay que tratar de no caer en extremos, ¿no? Entonces, dar mensajes claros a la población sobre estrategia, prioridades y la seguridad de la vacunación. Muy bien. De esa manera, esta es una estrategia, y esta que presento ahora es la otra. Esa era la estrategia sanitaria, sanitaria de alimentación y nutrición saludable. Bueno, esa estrategia ahora desde el Ministerio de Salud puede seguirse llamando estrategia ya, pero he querido traer cómo se llama acá. Ahora se denomina Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable, que aborda la anemia, que aborda los riesgos, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, ¿no? Y a promoción de la salud le han pasado la alimentación saludable, porque es un eje temático en el modelo de abordaje de promoción de la salud. O sea, ya no es una estrategia, sino es un eje temático dentro de promoción de la salud. Sin embargo, se ha priorizado dentro de lo que era la estrategia sanitaria en esta unidad funcional, ¿no? Los temas, por ejemplo, miren aquí, mediante esta resolución ministerial 370 del 2019, se conforma la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable, ¿no? Adscrita a la Dirección General de Intervención Estratégica de Salud Pública del Ministerio de Salud, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son sus funciones? Miren, aquí están las funciones: identificar las principales brechas y puntos críticos que limitan la provisión de servicios en los diferentes niveles de atención en el marco del Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno-Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil. ¿Ya? Entonces no estamos hablando acá realmente de alimentación saludable, ¿no? Por más que la UFAM
¿no? Y en la RM diga que es la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable. Porque cuando yo hablo de anemia, ya no estoy hablando de salud, ¿no? Estoy hablando de una enfermedad, ¿no es cierto? ¿No? De infección crónica, de un daño, ¿no es cierto? Son daños, ¿ya? Entonces, la parte de saludable ha pasado a promoción de la salud, ya no es una estrategia, es un eje temático. Eso es lo que les traigo también para que ustedes ya entren en esta línea. Puede ser que en los centros de salud les sigan llamando estrategia, ¿ya? Pero he coordinado con algunas DIRIs y ellos, no, ellos saben que son unidades funcionales, ¿no? También emiten informes de cumplimiento de metas e indicadores para la reducción control de la anemia en materia infantil y nutrición crónica infantil, articulación intrasectorial, ¿no? También lo mismo que hablamos, ¿no? Con que siempre hay que trabajar inter e intrasectorialmente, ¿no? Intrasectorialmente, cuando hablamos de intrasectorial, es dentro del mismo sector. Por ejemplo, el MINSA, ¿no? Tiene su Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, que es la que dota el CENARES, el famoso CENARES, ¿no? Que dota, por ejemplo, ¿qué nos da? El hierro, ¿no? Tiene que entregar el hierro por los centros de salud, por DIRIS, la DIRI ya reparte a sus centros de salud, a las DIRESas, la DIRESA reparte. La Escuela de Salud Pública para la capacitación, al Instituto Nacional de Salud, al Seguro Integral de Salud, ¿no es cierto? Porque hay tantos asegurados, ¿no? Manejamos SIS, ¿no? Proponer lineamientos de instrumentos técnicos y de gestión para la reducción y control de la anemia y nutrición infantil, promover la articulación intersectorial, o sea, no solamente intrasectorial, dentro del mismo sector, es como que ustedes están en un centro de salud, en un hospital, usted tiene que coordinar, dentro de su hospital tiene que coordinar, ¿no? Por ejemplo, quiero mandar un paciente a tal área, yo debo haber coordinado con esa área, saber cómo son los procesos para poder no mandarlo a la deriva al paciente. Eso se trata también, eso también parte de la humanización del servicio. Imagínate, ya, vaya a tal área, y yo no sé si esa área, a lo mejor, vaya para que lo atienda. El paciente va para que lo atienda, ¿no? Y esa área atiende a lo mejor 3 veces por semana. Los demás días hacer otro tipo de intervenciones. Entonces tenemos que tener claridad. Eso es parte de la humanización. Tenemos que ser más humanos que nunca, porque eso han sido tiempos de deshumanización. Y ahora con la pandemia incluso tenemos que exponer una mayor humanidad. Los enfermeros siempre decimos, nuestro campo no es solamente científico y tecnológico, sino también es humanístico. Tenemos que resaltar eso, colegas, y llevarlo a la práctica. Muy bien. Tienen un manual de funciones, esta Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable, que aprobado en el mes de julio de 2020, para establecer procesos internos, actividades estratégicas de soporte, establecer responsabilidad de las actividades, estrategias para la articulación, ¿no? Miren, aquí podemos ver, ¿no? Las personas del Ministerio de Salud, ¿no? Que están a cargo, ¿no? Hay una coordinadora en esa unidad funcional, alguien que ve el monitoreo, quienes ven la normatividad, las normas, y quienes articulan. Monitoreo, que dice quien hace el seguimiento a las DIRESas. Las normas son las normas del nivel nacional que se deben dar, ¿no? Para que se cumplan a nivel regional, o de DIRIS o DIRESas, pero ellos lo pueden adaptar, el servicio de acuerdo a su realidad, ¿no? Hay líneas que se pueden adaptar, a lo mejor hay cosas que no pueden hacerse en tal o cual, ¿no? Y si se puede hacer todo, ok, pero ellos tienen que sacar su directiva regional, ¿no? Que no se quedan con la nacional nomás, se hagan su directiva regional. Hay veces también personas que articulan también, ¿no? Así funciona. Hay un componente educativo comunicacional, ¿no? Y un componente de recursos estratégicos que se requiere para poder llevar y también personal de apoyo administrativo. Muy bien. Y se ha sectorizado, ¿no? La unidad funcional ha sectorizado por regiones. El norte, Tumbe, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Ancas, La Libertad, ¿no? Lima Norte, ¿ya? También está ahí. Dirección Lima Norte, Amazonas, San Martín, en el oriente, Loreto, Callao, Madre de Dios, Callao, y dirección de salud, Diris, sería Diri Lima Este, ¿no? Lo han puesto D nomás. En el centro tenemos Ayacucho, Junín, Huancavelica, Yaguánuco, Pasco, Lima, región, Ica y Lima Centro. Sur, Moquegua, Cusco, Tacna, Purímac, Puno, Arequipa y Lima Sur. Entonces ahí también están organizados, ¿no? Pero así ellos se han dividido para su trabajo, ¿no?
Luego también tenemos aquí un gráfico de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con anemia, ¿no? Del año 2009 al 2020. En 2020, miren cómo la anemia estaba. En 2009, 50.4%, pero ahí no empieza, el plan empieza el año 2017, 16, ¿no? El plan empieza en 2016 con 43.5, que se mantuvo, 43.6 se incrementó incluso en 2016, en 2017 43.6, siguió manteniéndose, 2018 como que bajó, el 2019 40% y el 40% nuevamente el 2020, pero eso, lógicamente, a raíz ya de la pandemia, consideramos que se ha incrementado, porque ustedes saben que por la pandemia se dejó de lado muchas cosas, ¿no? Entonces, acá hay indicadores también, dice, niños de 4 meses que inician suplementación de hierro, el 61% de la población. Niños de 6 a 8 meses con tamizaje de anemia, 64.4. Niños entre 6 a 11 meses sin anemia, pero suplementados, o sea, con suplementos, 66.7, 68%. Y niños de 6 a 11 meses con anemia que reciben tratamiento oportuno, dice que el 92%. Eso lo dice en el índice 2020. Estas cifras son del 2020 y los otros indicadores son del Reunis Minsa, ¿no? Eso lo pueden buscar también en la página web de Minsa. Estimación de los casos con anemia, ¿no? Aquí está un número de casos, ustedes verán, ¿no? Que la anemia es alta de todas maneras, ¿no? Miren, Ucayali, 57.2% en niños, ¿no? Es la prevalencia en la población nominal 2020. Vamos a leer número estimado de niños de 6 a 35 meses con anemia, ¿ya? Lima Metropolitana, 105.500, ¿ya? En Piura, 40.865. Miren, Lima Metropolitana es que presenta la mayor cantidad porque lógicamente Lima Metropolitana tiene mayor población, ¿no? Y luego los demás, en el Perú total, 540.852 niños de 6 a 35 meses con anemia. Eso es lo que nos interesa saber a nivel nacional. Ahora, si yo estoy en una región, yo puedo consultar con ese cuadro, ¿no? Estimación de casos de niños con anemia. Bien, entonces, eso es lo que nos da esta unidad funcional, alimentación. Como ya le he dicho, la parte de alimentación saludable lo tiene promoción de la salud, pero la estrategia en sí, que es la UNFA, ahora, lo maneja anemia, sobrepeso y obesidad. Tuberculosis. Como yo les he dicho, la eliminación de tuberculosis o la estrategia de tuberculosis es una estrategia muy completa, colegas y futuros colegas. Quien trabaja en tuberculosis va a aprender muchísimo, ¿no? A veces la gente no quiere trabajar en tuberculosis. Es como un ministerio chiquito, la tuberculosis. Todos los procesos se dan, ¿no? Ustedes saben que el mismo modelo de atención integral, la atención integral tiene cuatro procesos grandes, ¿no? La gestión, la prestación, la organización y el financiamiento, ¿no? Entonces, el más completo de todas las estrategias, también inmunizaciones, pero yo siempre he visto que la más completa es la tuberculosis, ¿no? Porque es un daño, es un daño tremendo, es un problema de salud pública grande, porque hemos pasado de tener multidrogo resistente a extremadamente resistentes, ¿no? Y hay una clasificación ahora de 5, ahora de sensible, que antes le llamábamos los casos virgen, los casos nuevos, ahora son los casos sensibles, o sea, sensible al medicamento, o sea, que le hace efecto al medicamento. Pero hay otros que no, ¿no? Entonces, esta dirección es dirección en el MINSA. En el MINSA es dirección. En los demás niveles es estrategia. Es un órgano técnico normativo dependiente de la Dirección General de Intervención Estratégica en Salud Pública, responsable de establecer la doctrina, las normas y procedimientos para el control de la tuberculosis en el Perú, garantizando la detección, miren, son las líneas de trabajo, detectar, ¿no es cierto? ¿Y cómo detectamos? Lo primero, captación del sintomático respiratorio, ¿no es cierto? Todos saben quién es un sintomático respiratorio, es aquel que tose más de 15 días, ¿no? Entonces, muy bien, el diagnóstico, ¿no? Hay varios criterios de diagnóstico, el más importante es la vaciloscopía, el examen de puto, ¿no? ¿Quién va a contradecir una vaciloscopía? ¿No? Pero hay casos de tuberculosis que no tienen BK positivo, ¿no? Que tienen BK negativo, entonces ahí hay que hacer estudios, ¿no? Entonces hay que hacer varios estudios diagnósticos, radiografías, en algunos casos el PPD, el examen clínico, en fin, ¿no? Muchos exámenes. Tratamiento gratuito y supervisado a todos los afectados con tuberculosis con criterio de eficiencia, eficacia y efectividad, ¿no? ¿Y eso qué significa?
significa que el enfermero peruano, la enfermera peruana, tiene que ser acucioso en las cosas que de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes saben que la estrategia de tuberculosis, en el centro de salud, si yo manejo la estrategia de tuberculosis, la estrategia bien clara dice que hay que darle al paciente, si es posible, en la boca. Pero lógicamente no vamos a llegar a ese extremo, ¿no? Entonces ahora con el distanciamiento social, con la pandemia también, ¿no? Pero tenemos que verificar que el paciente ha tomado. Porque los que hemos manejado años tuberculosis, por ejemplo en mi caso, hemos descubierto que hay personas que toman se agarran la pastilla, que la toman delante de nosotros, toman un poquito de agua, se retiran y después botan la pastilla porque la esconden debajo de la almohada. Imagínense. Pero eso es cuando no están bien sensibilizados. Y la sensibilización no es solo una vez. Ustedes saben que acá tenemos varias líneas varios procedimientos, ¿no? Varias líneas de trabajo, ¿no? Cuando entra, mire, acá hay una página que les he puesto, donde ustedes pueden buscar algunas cosas más de esta dirección, ¿no? La tuberculosis en sí en el mundo es un problema, ¿no? Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, imagínense. La tuberculosis en sí es la principal causa, ¿no? Por un único agente infeccioso por encima del VIH-Sida. O sea, es mayor que el VIH-Sida, ¿no? Cada día 4.000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis, cerca de 28.000 enfermos de esta enfermedad prevenible y curable. 63 millones de vidas salvadas desde el año 2000. Pero también esto se ha descuidado. O sea, ahora estamos viendo solo COVID y no debe ser así ya. También tenemos que meternos en la mente. No solamente es COVID, también hay tuberculosis, que tiene una alta mortalidad, morbilidad, ¿no es cierto? Entonces, en el Perú, ¿no? 24.582 casos de tuberculosis registrados. Anualmente el país reportaba 30.000 casos de tuberculosis. O sea, al 2020 había bajado. Pero de hecho, eso se ha incrementado ahora, ¿no? 60% de los casos, dice, están, no me acuerdo esto, a ver, en Lima y Callao, ¿no? Acá. Ya, ya. Están en Lima y Callao. O sea, el 60% de los casos, solo un 40% se encuentran en las regiones. Bien. Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿no? Imagínense los casos que tenemos de TB registrados y que antes habían sido 30.000, pero ahora ya no podemos considerar que siguen más, ¿no? Los casos de tuberculosis, miren, por subsectores. MINSA, 23.066 casos. De salud, 5.944 casos. INPE, 3.320. INPE está la población, pues, que está encarcelada, ¿no es cierto? En la cárcel, ¿no? La policía, 151. Fuerzas Armadas, 161. La sanidad, la policía. La sanidad, Fuerzas Armadas, total 32.624. Esto fue tuberculosis del 2018, que había 32.642 casos, ¿no? Acá tenemos un cuadro del 2019, trató de buscar de todas maneras para tener cifras cercanas, ¿no? Y acá observamos que en 2019 teníamos 41.082 casos, ¿no? Esto es también viene de epidemiología, del CDC, ¿no? De la misma estrategia también de la misma dirección de tuberculosis. Entonces ahí podemos ver que siempre Lima tiene la mayor cantidad. Miren, por ejemplo, en 2019 Lima tenía el 57.47 de todos los casos, ¿no? Ahora decimos que tiene el 60% de casos y puede ser que tenga más, ¿no? ¿En quién más es mayor? ¿En hombres o en mujeres? ¿No? En hombres, en varones. A ver, ¿por qué será? Entonces nos atrevemos a pensar, o sea, pensamos, uno debe ser porque el hombre siempre está más en la calle, ¿no? Hay más hombres que trabajan que, aunque las mujeres ahora ya todas están trabajando casi, ¿no? De todas maneras hay un porcentaje, sobre todo en el interior del país, que las mujeres no trabajan, ¿no? Entonces son los que están más en riesgo, por eso se infectan, ¿no? 26.103, del total de casos de 41.000, 26.000 son varones, 14.000 mujeres, ¿no? Por etapas de vida igualmente, criterio diagnóstico, cómo han sido diagnosticados esos casos, criterio bacteriológico, radiológico, clínico, isopatológico, clínico epidemiológico, epidemiológico. La carga posilar con una cruz, con dos cruces, con tres cruces, negativo, en blanco, no se revisó.
Ahí está, mire, este cuadrito, por ejemplo, sería bueno que ustedes también lo revisen, ¿no? Ahora, ustedes saben que también la COVID-19 tiene interacción con la tuberculosis, ¿no? Entonces, estas dos enfermedades chocan, pues, chocan entre sí. Imagínense ese paciente con TB que está bajo de defensas, que está con hemoptisis, que está con una lesión. Imagínense qué ocurrirá si entra el COVID. Por eso tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer prevención, ¿no es cierto? Tuberculosis dice 10 millones anuales y 10 millones 600. 10 millones en 6 meses, dice, 10 millones anuales. Imagínense, más COVID que tuberculosis, ¿no? Entonces es una revista internacional que sale información. Y dice, TB y COVID-19. A ver, ¿qué factores? La pobreza, poverty, pobreza, overcrowding, que es la multitud, la mucha gente. Luego pollution, que es la contaminación, ¿no? Y también la diabetes, pues, ¿no? Que son factores que contribuyen a que la TB y la COVID puedan impactar en las personas, ¿no? Bien, estos son unos cuadritos de tuberculosis que les puede servir. Hay una directiva sanitaria que se ha dado para el cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis en el contexto de la pandemia. Esta directiva sanitaria es las 920 del 2020. ¿Ya? Ya se había dado. Esto, se ha dado en plena, no, se ha dado en plena pandemia, 9 de noviembre de 2020. En plena pandemia se ha dado para la atención integral, o sea, para el cuidado integral, porque ahora ya no hablamos de atención integral, ¿no? Hablamos del MCI, modelo de cuidado integral. Entonces, modelo de cuidado integral para la persona afectada por COVID. Y así va a tener que salir modelo de cuidado integral para la persona afectada por VIH, porque es persona, ¿no es cierto? Recuerden siempre eso. Es muy importante eso y escuchar a la gente. Alguna vez trabajando en el Ministerio de Salud tuve que hacer una opinión técnica sobre la epilepsia, ¿no? Entonces, estaba trabajando con la Asociación de Personas con Epilepsia, ¿no? Pero en algún momento me referí al epiléptico. Y mire, la Asociación de Personas con Epilepsia me aclaró. Y uno aprende. Y yo les cuento de mi experiencia también, que pues lógicamente, ¿no? Hasta ese momento la gente dice epiléptico, tuberculoso, sidoso, y esos son términos que no debemos aplicar. Son personas con, y me lo dijo la asociación, un señor al final me dijo, señorita, me dijo, nosotros las personas que tenemos epilepsia, no queremos que nos digan epilépticos, porque nosotros somos personas como usted. Somos personas que tenemos epilepsia. El tener epilepsia no nos quita nuestra calidad de persona. Muy bien, lo entendí muy bien. Qué maravilloso fue para mí aprender del usuario. Entonces, es persona con VIH, es persona con tuberculosis, es persona, por favor, todos los enfermeros a cambiar nuestro lenguaje. ¿Ya? Muy bien. La directiva quiere contribuir a disminuir la morbilidad, mortalidad por tuberculosis y COVID-19 en el país. O sea, porque es una directiva para el cuidado integral de personas afectadas por tuberculosis en el contexto de la pandemia COVID, ¿no? Y desde ahí cambió el MINSA. Desde ahí empezamos a cambiar en el MINSA, ¿no? Acá está la de cómo hacer la detección, diagnóstico y tratamiento, hay que buscar esa norma, ¿no? Acá nos dicen principales factores y grupos de riesgo para tuberculosis, ¿no? Es importante que ustedes lo lean, esa directiva, sigamos, el flujograma de atención integrada, que también está en eso, en esa directiva, hay un documento técnico, plan de intervención para la prevención y control de tuberculosis en Lima Metropolitana y regiones priorizadas de Callao, Ica, La Libertad, Loreto, 2018-2020, ¿no? Que se ha dado el 22 de marzo de 2018, que es importante también leerlo, ¿no? Es importante leerlo y como ustedes ven, es en las zonas donde hay mayor casos de tuberculosis. Son casos de tuberculosis, ¿no? Son de personas con tuberculosis, ¿no? Plan de intervención también para prevención y control del COVID en regiones prioritarias. Acá nos dan un esquema de cómo se hace, qué se ha hecho el primer año, segundo año, tercer año, ¿no? Y también los casos que ha habido, la movilidad del 2017, ¿no? Esto se presiona también en esa directiva, ¿no? Otra estrategia, prevención y control de VIH, SIDA e ITS, ¿no? Miren, el VIH en el Perú, ustedes saben que esta enfermedad cuando surgió, ¿no? Recién en los años 80,
Era una enfermedad que mataba, ¿no? Ustedes saben que la ciencia evoluciona gracias al desarrollo científico, tecnológico, se tienen cosas buenas, positivas, pero también se tienen cosas negativas, ¿no? No hay cosas negativas también que nos da el desarrollo científico tecnológico. Por ejemplo, en VIH, en el Perú viven 91.000 personas con VIH, la transmisión sexual es sexual, en el 97.6 de los casos es sexual, o sea, es mayor. Miren, solamente entonces un 23%, un 22.4% no es por transmisión sexual. Entonces tenemos que tener los enfermeros, somos educadores, comunicamos, informamos, damos consejería, damos orientación, ¿no? Entonces la transmisión es sexual, ojo, ¿ya? La prevalencia en población general es de 0.3%, la prevalencia es mayor en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Es mayor en el 10%, en mujeres también 31.8%, la prevalencia en población indígena, Aguajún, 1.8%, inmigrantes venezolanos está en estudio todavía, la relación varón-mujer es de 4:1, o sea, varón 4, cada 4 hombres, una mujer siempre. El 55% de los casos de VIH fue diagnosticado entre 20 y 34 años, la edad que más da, más del 50%, de 20 a 34 años, ¿no? Los casos se concentran en áreas urbanas de la costa y la selva, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes observar, ¿no? Por regiones, ¿no? De acuerdo a los colores. En la prepandemia, dice, nuevas infecciones por VIH iban bajando, ¿no? Reducción de los casos nuevos de infección por VIH en 15.4% de 2010 al 2019. En cuanto a las muertes por SIDA, porque ustedes saben, es el último estadio del VIH, ¿no es cierto? El SIDA ha sido de 39.3 de 2010 a 2019, ¿no? Se había reducido. Todo esto, pues la pandemia ha traído abajo, pues, todavía podemos recuperar, los enfermeros tenemos que trabajar no solamente la pandemia, sino hay enfermeros también que están viendo otras líneas y tienen que ponerle énfasis en sus líneas, siempre y cuando cuidándose, ¿no? Porque decimos, ¿quién cuidará al cuidador? Nosotros mismos tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tomamos todas las medidas, el distanciamiento social, el lavado de manos, la mascarilla, lo que se requiere, la ropa, ¿cómo se llama? El ropaje necesario, ¿no? Todo lo necesario para poder, las gorras, en fin, ¿no? Para proteger. Dice que el 2020 solo se pudo realizar el 66% de los tamizajes alcanzados en el 2019. O sea, el 2019 se alcanzó una cifra y el 2020, lógicamente por la pandemia, se redujo solo al 66%. Hasta el mes de marzo del 2021 se ha realizado el 98% de los tamizajes realizados en el mismo periodo de 2020. O sea, el 2020 se alcanzó el 98%, pero hasta el mes de marzo del 2020, desde la pandemia, dice, hasta el marzo de 2021 se ha realizado el 98% de tamizaje realizado en el mismo periodo 2020. El tamizaje es aún menor en las poblaciones claves. Es mucho menor, ¿ya? El tratamiento para el TAR, que le llamamos, ¿no? El tratamiento para las personas que tienen COVID, ¿no? Se observa una reducción del enrolamiento del TAR en el 40%, incremento de los abandonos, se han incrementado los abandonos en 16% con relación a 2019, esto también por la pandemia COVID. Hasta marzo de 2021 se ha reducido el enrolamiento del 2% y el incremento de los abandonos en 15% con relación al 2020. ¿No? Igualmente, el impacto de la mortalidad también de las poblaciones que viven con VIH. TBV es poblaciones que viven con VIH, ¿ya? Ha habido un impacto de la COVID, ¿no? Miren, de funciones en VIH sí del 2021, en enero ya ha habido 154, en febrero 149, en marzo 176. O sea, mucho más, por lo menos en febrero y marzo ha habido mucho más que los años anteriores en esos mismos meses, ¿no? Medidas adoptadas por el MINSA, primero descentralizar el TAR, o sea, el tratamiento se tiene que descentralizar, no puede estar centralizado en un solo lugar, porque las personas no solamente están en una ciudad, están en los diferentes distritos, pueden ser ubicados, porque esto se ha incrementado también. Tiene que hacer ver centros de dispensación donde se otorgue el tratamiento, brigadas itinerantes, telesalud, o sea, que se vaya a las consultas telefónicas, búsqueda de abandonos,
notificación asistida de parejas, la cual se les informe, ¿no es cierto? Y también se le haga seguimiento y monitoreo. Acá hay una norma técnica, la 143-2018, prevención y control de infección TB y VIH en el Perú, porque se asocia, ¿no? El objetivo de esa norma es estandarizar los procedimientos para la atención integral de las personas diagnosticadas con tuberculosis y VIH de inmunodeficiencia humana en los servicios de salud a nivel nacional. Acá también seguimos hablando de la norma técnica 143-2018, prevención y control de coinfección, ¿no? En toda persona, y eso lo saben creo que los que han manejado, pero si no tienen que saberlo, a personas que recientemente se diagnostican con VIH, se debe descartar tuberculosis. Eso ya hace tiempo, ¿no? También puede requerir exámenes auxiliares que indique el médico según presunción clínica o sospecha de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar según sea el caso. Toda persona con diagnóstico de tuberculosis también debe ser tamizada con prueba rápida de tuberculosis. O sea, si tengo VIH, tengo que tener un tamiz, un examen para descartar TB. Y si tengo TB, tengo que tener una prueba para descartar VIH. ¿Ya? Hay que hacer consejería, hay que hacer toda la línea de trabajo que se hacen en la prevención, ¿no? Bueno, esta es una... Seguimos un poco con esto, pero vamos a seguir. Las metaxénicas. Las enfermedades metaxénicas, ¿no? Esas estrategias existen aquí diversas y de acuerdo a las regiones. Pero ¿qué decimos? A ver, ¿cuáles son las enfermedades? Por ejemplo, malaria, ¿no? Es una de las metaxénicas. Si miran ustedes las cifras, van a ver que se han notificado malaria, tanto vivax o falciparum o malaria. El año 2020 eran 11.519. El 2021, 11.518. Pero el 2019, vamos a ir, que no había COVID, 17.095. ¿Qué quiere decir? Que también las pruebas, el despistaje de la malaria también ha bajado, el transmisión de malaria también ha bajado, ¿no? Se llega a 11.519 y el 2021 más bien se ha notificado 11.518, más bien el 2021 como que se empieza a compensar, ¿no? El 2020 no se ha informado ningún muerto, ¿no? Por malaria, pero el 2021 dice 3, ¿no? Y miren los años anteriores, 2018 7, el 2016 7, el 2017 7, el 2018 3, el 2019 5, ¿no? Hay una mortalidad baja. Muy bien, pero en el 2021 ya hay 3, pero ahí también ha bajado el alzar, ¿no es cierto? Esto es de 2016 a 2021. Dengue es otra de las metaxénicas, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos igualito, tenemos el cuadrito, ¿no? Se ha notificado, dice, 35.995 casos hasta la semana 38 del 2021, todavía no terminamos, ¿ya? Entonces, y se reportó 27 casos de fallecidos por dengue. Por ejemplo, yo trabajé en el norte, en Piura, y en ese tiempo había dengue hemorrágico, es gravísimo, ¿no? Entonces, en cuanto al 2020, dice que hubo 60 defunciones, en 2021, 27, en 2019, 15, en 2017 se dieron la mayor cantidad, 77 casos. Ya, miren, entre el 2021 que se han notificado 35.995 casos de dengue, ¿no? En la misma semana, en el 2020, se reportó 28.545. La incidencia fue de 87.49 por 100.000 casos. Asimismo, se notificó 60 fallecidos por dengue. Y nosotros, en nuestro caso, tenemos 27 casos de fallecidos, ¿no? Pero en la misma semana, o sea, que quiere decir que estaríamos mejor, ¿no es cierto? Porque en la misma semana 38 del 2020 se tenía 28.545, claro, ahora tenemos 35.000, ahí estamos mal, se incrementado. Pero en la misma semana había 60 fallecidos y acá nosotros hemos tenido 27. Bueno, salvo que haya confusiones solamente con COVID, ¿no? Y nos estemos notificando como tal. Otra de las enfermedades que dan en las regiones, en ciertas regiones, es el Chagas, por ejemplo, ¿no? Mal de Chagas, ¿no? Y acá también tenemos las cifras, ¿no? Acá en Lima no los vemos nosotros, ¿no? Ocurren en ciertas regiones del país, ¿no?
Se han notificado 23 casos de Chagas en el Perú, el 2021, el 2020 18, pero el 2019 que nos dice una realidad. O sea, nosotros debemos basarnos en el 2019, que no hubo pandemia, hubo un trabajo regular. Hubo 34 casos. O sea, el 2020 18 es porque se dio más importancia al COVID. El 2021, el 23 hasta ahora, ¿no? El otro ha sido anual. Entonces, ¿no? De todas maneras se ha dejado de lado algunos casos, ¿no? Leishmaniasis, también dice, la semana 38 del 2021 se han notificado 3.384 casos de leishmaniasis. No se ha reportado defunción. En el 2020, en la misma semana 38, en el año 2020, se notificó 3.509 casos, ¿no? O sea que más que ahora. Podría ser que ahora se esté ocultando todavía, también porque también hay menos trabajo en esos temas de sectores, ¿no? La enfermedad de Carrión, que es otra enfermedad, que es otro problema también regional, 47 casos del 2021, ¿no? En la semana 38, ¿no? De 2021, y en el 2020 se notificaron, dice, 30 menos casos. Ahora estamos más casos, o sea, ahí hay alguna situación que se ha hecho un mejor trabajo, que hay más casos, en fin, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a seguir. ¿Qué pasó bajo? Pasamos. Bien. Ya. Miren, estas estrategias sanitarias quería explicar, además, porque ya tenemos solamente 10 minutos. Además, vayámonos a la primera diapositiva. Perdón, a la quinta diapositiva. Muy bien. Estamos viendo inmunizaciones, inmunizaciones, que es una dirección ejecutiva en el Ministerio de Salud, que conduce, que regula, ¿no? La aplicación de vacunas, la inmunización de niños, en todas las etapas de vida, ¿no? Alimentación y nutrición, que ahorita es una unidad funcional, ¿no? Tuberculosis, que es una estrategia en las diversas civiles. VIH igualmente, ¿no? Y luego hemos abordado las metaxémicas, que son las que más vemos aquí. Sobre salud sexual y reproductiva, yo quería explicar un poquito de cada cosa, ¿no? En salud sexual y reproductiva también existe una estrategia y es una dirección en el Ministerio de Salud. ¿Aquí qué se aborda? Aquí se aborda la planificación familiar, el despistaje del cáncer uterino, el control prenatal, el embarazo adolescente. Son 4 o 5 líneas que se manejan y que los tienen a su cargo generalmente la obstetra, ¿no? No es un tema que lo tenga la enfermera, sino un tema que lo tiene la obstetra, ¿no? Esta salud sexual y reproductiva también sirve para que en las etapas de vida el obstetra educa, por ejemplo, al adolescente, ¿no? Si yo como enfermero veo adolescentes por algún tema, ¿no? O lo ven en consultorio, siempre tiene que pasar toda persona de la etapa del curso de vida que tenga, niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, tienen que pasar por todas las áreas que tienen paquetes de atención para su edad, ¿ya? Entonces, salud sexual y reproductiva es el obstetra el que les da la atención, ¿no? Luego, la salud mental y cultura de paz. Esa es una estrategia que lo lleva la Dirección de Salud Mental. Podría presentarles algo de eso en este momento, pero quiero... Luego voy a pasar a la otra. Seguridad vial y cultura de tránsito, que es una estrategia que también con la pandemia se ha quedado atrás. Tenía que tener un plan desde el 2012. Yo trabajé la estrategia de seguridad vial y cultura de tránsito, que se llamaba antes Estrategia de Accidentes de Tránsito. Se llamaba.
Estoy hablando del año 2008. Fui responsable de esa estrategia. Y dejé el único plan que es hasta ahora, que fue del plan 2009 al 2012. Hasta ahorita no le hacen otro plan. Pues fue la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención de Accidentes de Tránsito, ¿no? No se ha trabajado más, ¿no? Y eso tiene que ver con la cultura vial, con generar una cultura vial, con trabajar con el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que lo integra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, Educación, Interior, Salud y Educación, Transporte. O sea, son 4 sectores: Interior, Transporte, Salud y Educación. ¿Ya? Entre los 4 desde arriba, desde el Consejo Nacional, se hace, entonces el Ministerio de Salud participa, y también en la zona donde se producen accidentes de tránsito, ¿no? Que tienen puntos negros, que llamamos, ¿no? De accidentes de tránsito, en esa zona se realizan, por ejemplo, actividades como la celebración de la Semana de la Seguridad Vial, se realizan acciones de capacitación en primeros auxilios, por ejemplo. Eso es un rol del Ministerio de Salud también, ¿no? Entonces, hay líneas que podemos abordar, no en todos los lugares, en todos los distritos, porque ustedes saben que no todos tienen este problema. Salud de los pueblos indígenas es otra estrategia que también está en las comunidades de los pueblos indígenas, precisamente ahí, ¿ya? Y tiene diversas líneas de acuerdo al diagnóstico, al perfil epidemiológico que yo presento. La contaminación con metales pesados es otra estrategia, ¿no? No todos se están llevando como estrategia, no todos lo llevan. Entonces, ahí tiene que ver, por ejemplo, plomo, en Cerro de Pasco, donde el agua, ustedes saben que contiene plomo, ¿no? La gente va de acá del Lima, incluso lava su ropa y después sale la ropa brillando, porque tiene plomo, ¿no? O el agua que consume tiene que llevárselo desde aquí. ¿Cuántos niños con problemas de plomo que han estado antes de la pandemia han estado frente al Ministerio de Salud clamando por salud, ¿no? Y que realmente hasta ahorita creo que siguen viviendo toda una problemática, ¿no? Prevención y control de daños no transmisibles. Fue una estrategia, ahora es una dirección, ¿no? Es una dirección porque las enfermedades no transmisibles se han incrementado tremendamente en el país, ¿no? Y tiene que ver muchos factores con esto. Por eso que la enfermera, por ejemplo, la lactancia materna nos corresponde, colegas. El tema de la lactancia materna tiene que ser un tema que nosotros seamos especialistas en convencer, en motivar. ¿Por qué? Porque la lactancia materna, falta de lactancia materna, puede generar los daños no transmisibles en el futuro. Ustedes saben que esas leches que son con publicidad engañosa, ¿no? Que tomen NAN, que tomen Enfagrom, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, sobre todo los primeros 6 meses de vida, ese niño lo que necesita, ¿qué cosa es? Leche materna. Para el humano, la leche humana. 6 meses. ¿Quiénes no pueden recibir la leche? Aquellos que perdieron a su madre y no hay un banco no hay un banco de leche cercano, no hay una persona que pueda darle la leche, ¿no? Ahí tendríamos pues una desgracia, porque sabemos que la leche materna es lo mejor para el ser humano. Y ya se ha visto ya todos los problemas que está trayendo consigo, porque tienen insumos, son químicos. Esa leche que le llaman maternizada, que no son maternizadas, tienen insumos químicos. Tenemos que defender los enfermeros, las enfermeras, la leche materna, ¿no? A veces hasta hay una idea falsa, ¿no? Que si yo tengo plata, puedo comprarle NAN, puedo comprar tal leche de las mejores marcas, y ya, no hay problema. No, sí hay problema. El problema es la salud de ese niño, la salud futura de ese niño. Ustedes saben que el niño nace, el recién nacido nace con un estómago inmaduro. Por eso que ese niño tiene cólicos, ¿no? Le sacamos los chanchitos, ¿no? Tenemos una técnica para eso, la mamita aprende eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese estómago empieza a madurar, y lo mejor para la maduración es el calostro, es la leche materna. Imagínense ese estómago cómo se va inflamando desde chiquitito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos utilizando químicos, coleguitas. Seamos conscientes, sensibilicémonos frente a este hecho de que las enfermedades no transmisibles, uno de los factores también es la ausencia de lactancia materna. En el Perú, las coberturas han bajado muchísimo, y he sido también responsable de la lactancia materna en MINSA. He sido la coordinadora nacional de lactancia materna del año 2018-2019, ¿no? Hasta agosto de 2019, ¿no? Entonces,
las coberturas eran menos del 50%. Imagínense, ¿cómo no tener? Además de ahora lógicamente, enfermedades no transmisibles, la comida chatarra, la falta de actividad física, ¿no es cierto? El poco consumo de agua, ¿no? Y realmente, y el poco control que tenemos sobre la salud, las horas de sueño, en fin. Entonces, tenemos, esta es una dirección, pero es una estrategia también en las DIR, en los niveles operativos, ¿ya? Enfermedad escénica, ya les hablé. La salud familiar, ya les he dicho que es un área que realmente no está teniendo mucho desarrollo, porque ya no es ni estrategia ni dirección, ¿no? La salud bucal es una dirección dentro de la dirección de enfermedades no transmisibles, la salud ocular es una dirección, es un área dentro de la dirección de no transmisibles, la salud bucal es una dirección ejecutiva, ¿no? De salud bucal, ¿no? Entonces, y esto ya se llevan a los servicios, pues, en los niveles operativos. A ver, ¿qué tiempo tenemos ahora? En cuanto a la salud mental, lo que yo quería decir es sí, que nos falta tiempo realmente para hablar de más temas, pero es necesario entender que la salud mental ha sido afectada desde antes del COVID y mucho más con el COVID. Los casos de ansiedad, de depresión, ¿no? Han sido bastante expuestos, tenemos bastantes problemas. La Dirección de Salud Mental ha trabajado nuevas normas, estrategias. Ustedes saben que tienen centros de prevención que se han generado, ¿no? Pero aún así, la salud mental es un tema que no tiene la importancia que debería tener en el país. La salud no solo es física, la salud es mental, es psicológica. Por lo tanto, está a cargo de psicólogos en algunos lugares por enfermeras. Casi ya no veo enfermeras, pero sí hay enfermeras especialistas. En el nivel central hay enfermeras especialistas que integran el equipo técnico de la Dirección de Salud Mental, ¿no? Y, y creemos de que es necesario que ustedes puedan llegar a leer dentro de la página del MINSA, están como direcciones, están los contenidos de cada una de estas líneas de trabajo, que se llaman estrategias en diversas y niveles operativos, pero que en el MINSA algunas son direcciones, como hemos remarcado. Bien, ya son las 8, ¿no? Las 9, perdón, ya son las 9. Más bien quisiera algunas preguntas que puedan quedar. Preguntas que ustedes tengan. ¿Está claro todo? Lo importante es saber de que la estrategia en sí constituye una forma de abordar la problemática de salud pública del país. Y reitero, salud pública aborda problemas poblacionales que afectan a muchos, o sea que tienen magnitud. En salud pública nosotros manejamos matrices de priorización que tienen variables como por ejemplo, a ver, quiero saber si una enfermedad es un problema de salud pública. Tengo una variable. ¿Es frecuente? Frecuencia. Es la magnitud. ¿A cuántos afecta? ¿No es cierto? O sea, ¿a cuántos afecta? Si mi población es pues de 2.000 y afecta a 1.000, ¿no? Hay magnitud, ¿no? Frecuencia. ¿Cada qué tiempo? O es una enfermedad crónica, en fin, ¿no? También si se puede hacer un trabajo en eso, también eso tiene validez, una variable, ¿no? Si hay preocupación en la comunidad por el tema, ¿no? También ese es un punto a favor, ¿no? Si esta enfermedad tiene intensidad, o sea, es una enfermedad que surge como una pandemia, por decirlo, no tanto como una pandemia, o como una epidemia, ¿no? En fin, tenemos matrices, los salubristas manejamos matrices para identificar cuál es su problema de salud pública. Y todas estas enfermedades que ahorita están manejándose, que yo les he mencionado, sobre todo las más importantes estrategias, tienen esa característica, ¿no? Tienen esa frecuencia, tienen esa intensidad, tienen esa magnitud, tienen esa preocupación de las comunidades, ¿no?
pueden haber otras, por ejemplo, la salud mental. En la salud mental, cuando hablamos de salud mental, bueno, hablamos de un tema más de salud, ¿no? Pero aborda, la salud mental está en este momento abordando en el Ministerio de Salud problemáticas de salud mental. Por ejemplo, el tema de violencia, el tema de la violencia sexual, que todavía no es explícito, ¿no? Por más que se dice tal cosa, pero no hay estudios completos, ¿no? Pero la violencia sexual, y sobre todo en niños, es un tema grande. Es un tema grande, colegas, ¿no? Esperemos que nosotros los enfermeros contribuyamos con cada una de estas problemáticas, llámese estrategia, llámese dirección, ¿no? Llámese área, a lo mejor en algunos establecimientos, ¿no? Para que se reduzca. Porque eso es lo que se pretende en una estrategia, reducir, eliminar, erradicar, o sea, sacar de raíz ese problema de esa región o de ese país, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Hay que ser, miren, frente a las estrategias, hay que aplicar estrategias. Frente a un problema, aplicamos estrategias. Y para eso hay que pensar, hay que repensar, hay que pensar cómo puedo eliminar, yo como enfermera, con todo mi cuerpo de conocimientos, en mi proceso de atención, cuando yo valoro, cuando yo datos objetivos, subjetivos, cuando yo hago el diagnóstico, ¿no es cierto? O cuando hago mi planeamiento, en fin, cuando hago mi evaluación. Igualmente, en cada una de las estrategias tiene que aplicar todos sus conocimientos, mejorar sus técnicas, mejorar sus procedimientos, actualizarse, refrescarse cada día más. Ese es el rol del enfermero. El enfermero es cuidador de la salud. Cuidador de la salud. Tenemos un modelo, ahora que se llamó atención integral, ahora se llama modelo de cuidado de la salud. Por lo tanto, tenemos que darle mucha importancia a ese cuidado de la salud que damos, porque tenemos que distinguir nuestro trabajo. Somos científicos, aplicamos la tecnología, pero sobre todo aplicamos la humanidad, que eso es lo que nos distingue. Quisiera que ustedes tomen en cuenta todas esas situaciones y lógicamente podemos ir en el futuro a lo mejor desarrollando cada una de las estrategias para actualizarnos, porque hay muchas cosas que han cambiado, y también hablando también sobre el COVID, porque está relacionado, pues, imagínense, genera un gran impacto, ya hemos visto cuando se asocian con el VIH, en un paciente con VIH, en una persona con VIH, ¿no? En tuberculosis, ¿no? Entonces, todo aquello que nos genera baja de defensas y que son enfermedades, ¿no? Y son los primeros que han muerto también. Hoy tenemos que cuidar y educar constantemente, ¿no? El tema del día es el COVID, pero nosotros no debemos dejar de trabajar las estrategias sanitarias llamadas así en las DIRIS, en los niveles operativos. Tenemos que poner énfasis, todos tienen normas, hay que buscar la normatividad. Y eso lo puede hacer desde Google. No deje de entrar usted a la página del CDC o Dirección General de Epidemiología. Usted va a encontrar ahí información actualizada, ¿no? No deje de entrar usted tenemos ahorita un plan Perú Saludable al 2030, donde se está abordando muchas temáticas para un comportamiento saludable, para estilos de vida saludable, pero también para los riesgos y daños. Entonces también eso es importante actualizarlos. Si ya no hay nadie que pregunte, yo creo que ya me voy a despedir. ¿Están escuchando a los señores organizadores? López, como no hay pregunta, le damos la finalización al curso nacional de estrategia sanitaria y salud pública. El día lunes le estamos enviando su certificado virtual y la grabación del curso. Muchas gracias por su participación a los participantes y muchas gracias a usted por la excelencia ponencia. Sí, muchísimas gracias a todos, a los organizadores, a los participantes. Estoy para servirles en cualquier momento para poder darle información. Gracias.